Cuán tiernamente Jesús hoy nos llama, Cristo a ti y a mí. Él nos espera con brazos abiertos, llama a ti y a mí. Porque tememos si está ahogando, Cristo por ti y por mí. Sus bendiciones está derramando, oh, siempre por ti y por mí. Venid, venid, si estáis cansados, venid, cuán tiernamente nos está llamando, oh pecadores, venid. El tiempo vuela, lograrlo conviene. Cristo te llama a ti. Vienen las sombras y viene la muerte. Vienen por ti y por mí. Venid, venid, si estáis cansados, venid, cuán tiernamente nos está llamando, oh pecadores, venid, 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 si estáis cansados, venid, cuán tiernamente nos está llamando, oh pecadores, venid, oh pecadores, venid, oh pecadores, Buenas tardes. Hoy empezamos 2 horas más adelante. Y hoy es el penúltimo día. Hoy es quinta palabra. Hasta ayer aprendimos la Biblia y cómo somos ante Dios. Hoy con corazón abierto vamos a escuchar la palabra. Primero nos saludamos unos a otros. Empezamos con oración. Dios del amor, gracias por todas las cosas en que estamos. Esta semana tenemos esta ocasión de poder conocer tu palabra. Tu palabra nos enseña cómo somos ante ti.
danos el corazón humilde para que comprendamos tu gran misericordia. Hoy toda la hora solamente en ti confiamos. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Abrimos la Biblia, Isaías 59, Antiguo Testamento, Isaías capítulo 59, versículo 1 al 3. Isaías capítulo 59, versículo 1 al 3. Leamos juntos. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira. Habla maldad vuestra lengua. Hasta aquí. Desde este primer día estamos aprendiendo la Biblia. A través de la Biblia Dios se muestra cómo es. Primero, Dios es el creador que nos hizo. También Dios es el gobernador de la historia. Él empezó la historia humana y desde el principio ya determinó el fin. Y según su plan, según su palabra, está realizando la historia. Ahora estamos justo antes de su segunda venida, es decir, estamos en el fin del siglo. Y además, después de nuestra muerte, debemos volver a Dios, que nos dio esta vida. Somos responsables de nuestra vida. Es Dios. Pero los hombres, siendo criaturas, pero ¿por qué no pueden acercarse a Dios? Aquí nos explica por qué. Versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Por el pecado es el problema principal entre Dios y nosotros. Por el pecado ha hecho división entre Dios y nosotros. Ese pecado es como una barrera que no se puede cruzar, como un obstáculo, una pared. Pues aunque grita, como aquí dice, él no puede oír nuestra oración. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Por eso el problema entre Dios y nosotros es el pecado. Pero las personas se olvidan de este problema principal y intentan acercarse a Dios según su manera. Sí, soy pecador, pero yo soy cristiano. Yo creo en Jesús. Él me va a recibir. Muchos pensando, por su obra puede recompensar su pecado. Aunque tengan pecado, puede acercarse a Dios. Pero la Biblia nos enseña. Lucas capítulo 13, preguntaron a Jesús, ¿son pocos los que se salvan? Entonces Jesús respondió, esforzaos a entrar en la puerta angosta, porque muchos procurarán, pero no podrán. Muchos procurarán, se refiere a los creyentes,
Muchos quieren intentar, procurar, pero no podrán. Entonces, ¿qué pasará? Delante de Jesús, muchos dirían, hemos comido y bebido delante de ti. Tú nos enseñaste en las plazas. Pero Jesús responderá, no sé de dónde sois. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Los que fueron rechazados, ellos se confiaban en su vida religiosa. Ellos se congregaban, ellos aprendían, así confiándose en su obra, pensaban podría acercarse al Señor. Pero Jesús les contó, hacedores de maldad. Ellos solo miraban su obra, sin poder ver su maldad, su pecado. Sin solucionar su pecado, por su obra quería acercarse a Dios. Ellos fueron apartados ante el Señor. Por eso muchos creyentes, pero no todos estarán ante Dios. Ese es el problema. Por eso ayer vimos nuestra realidad ante Dios. Nacimos pecadores y cometemos pecados. ¿Cómo, siendo pecadores, pueden ir al cielo? Este tema tenemos que tener la respuesta de la Biblia. Vamos a ver Mateo capítulo 19, en Nuevo Testamento. Mateo 19, versículo 16. Mateo 19, versículo 16. Leo yo. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Aquí sale un hombre, un joven, rico y bueno. Ese hombre vino preguntándole a Jesús, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Ese hombre había tenido la vida eterna o no? No. Él vino con esa pregunta. Él era religioso, que guardaba las leyes, pero siempre sentía que le faltaba algo. Le faltaba la vida eterna. Por eso vino con esa pregunta. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Pero en su pregunta se ve su error, su equivocación. Para tener la vida eterna, él pensaba que le faltaba algo de hacer. ¿Qué bien haré? Enséñame, yo podré cumplir. Yo intenté todo lo posible, pero aún me falta. Enséñame lo que me falta. Entonces voy a hacer, hablando de su obra. Entonces, ¿cómo respondió? Jesús mostró 10 mandamientos. 10 mandamientos son básicos, ¿no?, para judíos, para los creyentes. Entonces, ese joven, ese hombre respondió, los mandamientos, 10 mandamientos son básicos. Desde pequeño yo he guardado todos. Enséñame otras cosas. Es básico. Entonces Jesús le dijo de nuevo, si has guardado los mandamientos, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Porque según 10 mandamientos, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Si de verdad puedes cumplir ese mandamiento, tú puedes dar tus bienes todos a los pobres. Entonces, no podía responder. Él pensaba que guardaba bien,
el mandamiento de Dios, pero según su criterio, no según el criterio de Dios. Él podía ayudar a los pobres 20 euros, 50 euros, y pensaba, yo he hecho bien, yo he ayudado a mi prójimo, según su nivel. Pero según el criterio de Dios, nadie puede cumplir el mandamiento de Dios. Por eso él estuvo triste y se fue. Y después, versículo 25 y 26. Los discípulos lo vieron. 25 y 26, leamos juntos. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Ese joven, muy bueno, prometedor, no pudo ser salvo, porque nadie puede dar sus bienes a los pobres, ¿verdad? Entonces, ¿quién podrá ser salvo? Así preguntaron los discípulos. Pues Jesús respondió, para los hombres esto es imposible. Esto se refiere a ser salvo. Para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Esa es la respuesta. Para salvación, los hombres no pueden salvarse por sí mismos, por su obra, por su hacer el bien. Por cualquier cosa los hombres no pueden, imposible. Solo para Dios esto es posible. Como Isaías capítulo 59, entre Dios y nosotros hay una barrera, que es pecado. Por eso los hombres no pueden acercarse a Dios. Los hombres sienten esa desconexión. Por eso intentan acercarse a su manera. Por la religión intentan encontrar la verdad, encontrar la salvación. Guardando las leyes, sacrificándose, también dando ofrenda, también por el rito religioso, bautizo, oración. Hay muchas maneras, muchos intentos humanos. Pero Jesús, ¿qué dijo? Para los hombres, esto, la salvación es imposible. Los hombres, de cualquier manera, no pueden ser salvos. Pero para Dios, todo es posible. De parte de Dios, debe mostrar esa manera de salvación. Hay que dejar esa esperanza. Nosotros mismos podemos alcanzar a Dios. Podemos alcanzar la salvación. Imposible. Pero para Dios todo es posible. Por eso para salvación tenemos que encontrar la manera de Dios. ¿Cómo Dios me puede salvar? Que yo soy incapaz. Esa es la respuesta de Jesús. Por eso no debemos confiar en mi pensamiento, en mi manera, ni en mi esfuerzo. Por eso
para ser salvo, primer paso que debemos tomar es admitir nuestra incapacidad. Nosotros no podemos. Imposible, según la palabra de Jesús. Dejen de intentar hacer algo para salvación. Como ayer aprendimos, somos pecadores. Nacimos pecadores. Y nuestra justicia no es nada para Dios. Somos totalmente incapaces para salvación, para acercarnos a Dios. Vamos a ver Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, 15. Marcos capítulo 1, versículo 15. Leamos juntos. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Es la palabra de Jesús. El tiempo se ha acercado, se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. También, según la historia, el tiempo se ha acercado, se ha cumplido. Nos queda cada vez menos tiempo. ¿Qué necesitamos? Tenemos que arrepentirnos y luego creemos en el Evangelio. Para salvación, la única manera es creer el Evangelio. Evangelio es la palabra para salvación. Pero antes de creer el Evangelio, hay primer paso, arrepentimiento. Arrepentimiento es imprescindible para ser salvo. Evangelio está anunciado, no es un secreto. La obra de Jesús es el Evangelio. Pero ¿por qué no todos son salvos? Les falta arrepentimiento verdadero. Siempre arrepentíos y después creed en el Evangelio. ¿Qué es el arrepentimiento? Algunos se confunden este arrepentimiento. Solo confesar sus pecados cometidos que recuerdan. Pero eso no es arrepentimiento para salvación, porque luego nosotros cometemos y también confesamos sin parar. Esa confesión, ese arrepentimiento no nos salva. También arrepentimiento no es solamente lamentar de su pecado, porque luego comete otra vez. Aquí, arrepentirse es dar la vuelta hacia Dios. Nacimos siendo pecadores y en nuestro camino de vida seguimos cometiendo, dando espalda a Dios. Pero cuando escuchamos la palabra, podemos conocer a Dios y podemos darnos cuenta de nuestra maldad. Entonces, tenemos que dar la vuelta de nuestro camino equivocado. Es el arrepentimiento. Este arrepentimiento aborrece su pecado, lamenta su camino equivocado. Ya no quiere volver en esa equivocación. Pero muchos, aunque escuchan sobre nuestro pecado, nuestra realidad sucia, pero quieren seguir en su pecado. No quiere arrepentirse. Solo quieren evitar el juicio de Dios. No quieren ir al infierno, por eso quieren aprovecharse del Evangelio.
¿cómo yo puedo evitar ir al infierno? Así que solo escuchan Evangelio. Ah, la sangre de Jesús nos perdona. Solo quiere aprovecharse. Ah, muy bien. Y luego sigue su camino equivocado antiguo. Esa persona no se ha arrepentido. Tampoco no ha sido salvo. Porque le falta arrepentimiento. Una persona sincera, cuando escucha la palabra y comprende su realidad, ya quiere dejar su camino que le llevaba al infierno. Y sale ese corazón arrepentido y dar la vuelta hacia Dios. Ese arrepentimiento, a esa persona arrepentida, Dios le permite comprender el Evangelio. A esa persona se cumple la salvación. Cuando hay seminario, muchos vienen por interés, escucha bien, muy buena palabra, están de acuerdo de la enseñanza, pero no tiene ese corazón arrepentido. Solo por curiosidad quiere saber qué es el Evangelio. Aunque escucha y entiende, no puede ser salvo, porque no quiere arrepentirse. Por eso debemos tener ese corazón humilde y arrepentido. Eso les quería rogar, ¿no? Que tengan ese corazón ante Dios. Vamos a ver Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55, versículos 6 y 7. Isaías 55, versículos 6 y 7. Leamos juntos. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. En nuestra vida, Dios nos permite algunas ocasiones en que podemos hallarle. En nuestra vida nos permite poder escuchar su evangelio. Entonces tenemos que agarrar esa ocasión. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. A través de la palabra, el Señor se acerca a nosotros por su palabra. Entonces, ¿qué necesitamos? Versículo 7. De que el impío, pecador, su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, para encontrar a Dios. Hay que dejar su camino equivocado. Su camino que no le llevaba a la verdad. Como ayer, la palabra, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es muerte. En ese camino equivocado, aquí debe dejar su camino equivocado. También hay que dejar el hombre sus pensamientos. Tiene muchos pensamientos inútiles. Por eso ese pensamiento impide que comprendan la verdad. Tenemos que dejar nuestros pensamientos que no servían para salvación. Cuando escuchamos, aprendemos la Biblia,
podemos encontrar muchas equivocaciones que teníamos. Hay que dejar esos pensamientos. Y hay que concentrarse en lo que dice la Biblia. Y luego, versículo 7 en medio, vuélvase a Jehová, dejando su camino, dejando su pensamiento y volverse a Jehová. Ese arrepentimiento. Entonces, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Con mano vacía, ¿no? Dejando su camino, sus pensamientos. Mano vacía, ¿a qué se refiere? Soy incapaz. Solo te pido tu misericordia. Enséñame, sálvame a esa persona humilde. Dios será amplio en perdonar. Ese problema pecado, pero si estamos dispuestos con esa actitud, Dios nos dará ese camino de perdón. Pues hoy vamos a fijarnos solamente cómo podemos quitar esta barrera, este problema de pecado. Solo Dios puede perdonar. ¿Pero cómo? Dios es todopoderoso, pero ¿por qué no puede perdonar nuestros pecados? ¿Por qué no puede recibirnos tal como estamos? Porque Dios es juez justo. Dios tiene atributos principales. Entre todos, Dios es amor. A la vez, Dios es justo. Por eso, no puede tolerar nuestros pecados. Voy a explicar. Ese rey de Grecia antiguo, siglo 7 antes de Cristo, se llamaba Seleuco. Es un rey. En su época había muchos adulterios en el pueblo. Así que él estableció una ley. En caso de adulterio, serán condenados de sacar ambos ojos. Para corregir esta maldad, él estableció esa ley. Un día trajeron un joven ante el rey que cometió ese adulterio. ¿Quién fue? Su hijo, ¿no? Su hijo del rey. Por eso la gente se preguntaba, ¿cómo actuaría el rey a su hijo? Entonces, ese rey mandó a sus súbditos que le sacasen los ojos. Como es el mandamiento del rey, los soldados sacaron el ojo del hijo. Él gritó de dolor. Y iban a sacar por otro. Entonces ese rey dijo, esperad. Según la ley, por el adulterio serán sacados 2 ojos. Ya uno fue sacado. Otro será mío. Así puede cumplir. Nadie puede atreverse a sacar el ojo del rey. Entonces, su propio cuchillo sacó un ojo. Así, esa paga del pecado fue completada. 2 ojos fueron sacados. Él, siendo rey, cumplió la justicia. También siendo padre, mostró su amor hacia su hijo. Él, siendo rey, no puede perdonar el pecado de su hijo. ¿Por qué?
aunque es su hijo, eres rey, ¿verdad? Dios también, Dios es amor, pero siendo justo, Él no puede tolerar. Para pecado debe pagarse ese precio. Por eso Romanos dice, la paga del pecado es muerte. Por cometer pecado debe morir. Es la ley. Es la paga del pecado. Entonces, como han cometido, no pueden ser perdonados. Por eso, Dios para perdonar, Dios estableció otra ley, que es uno inocente puede morir por el pecador. Por el pecado debe morir, pero otro puede morir en su vez. Así, Dios estableció la ley. Vamos a ver Levíticos 17:11. Levíticos 17, versículo 11. ¿Ya tenemos todos? Leamos juntos. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. La sangre representa la vida, ¿verdad? Entonces, la misma sangre hará expiación. Expiación es lo mismo como perdón de pecados. Sangre hará perdón de pecados. Si uno muere por el pecador, será perdonado, porque se ha pagado por la sangre. La sangre es la clave para tener perdón de pecados. Nuevo Testamento también, Hebreos capítulo 9, Hebreos 9, versículo 22. Hebreos 9, 22. Leamos juntos. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Aquí también, sin sangre no hay remisión, no hay perdón de pecados. Hay que pagar su pecado por la muerte, por la sangre. Esa es la clave, la sangre. Pues hoy nos fijamos en la sangre, porque sangre es la única manera para quitar el pecado. Pues aquí sale la ley, según la ley. Esa ley se refiere a la ley del sacrificio de este Antiguo Testamento. Sobre todo Levíticos, sale esta ley. ¿Cómo el pecado se hace perdonado? Si vemos en el Antiguo Testamento, salen muchos tipos de sacrificio. Si uno comete pecado, debe traer un sacrificio, una ofrenda para derramar la sangre. Entonces, los sacerdotes, por esta ofrenda de un animal, derramando su sangre, dio sacrificio. Entonces, fue perdonado.
es la sombra de perdón de pecados. Este sacrificio por los animales fue solo en Antiguo Testamento, solo para los judíos, por los animales, porque necesita la sangre por los animales. Y por lo menos cada año debería ofrecer. Había muchos sacrificios, pero sobre todo día de expiación. Para todo el pueblo, ellos daban sacrificio cada año, porque solo valía un año. El siguiente año debería dar otra vez, porque ese sacrificio no era para siempre. Entonces, así, dando sacrificio, ellos fueron perdonados completamente. Si pensamos, no tiene sentido. Por ejemplo, hoy dan sacrificio, derramando la sangre de un animal. Ellos se sienten aliviados. Dios me ha quitado mis pecados cometidos. Pero el día siguiente va a cometer, ¿verdad? De su pensamiento, de su palabra, puede cometer. Entonces, él tiene que esperar para el próximo año, ¿no? Con mucha preocupación. Hasta ese sacrificio próximo, él deberá vivir en preocupación, teniendo muchos pecados acumulados. Entonces, ¿qué sirve ese sacrificio? Pues en Nuevo Testamento explica por qué les ha dado ese sacrificio por los animales. Capítulo 10, Hebreos. Hebreos capítulo 10, versículo 1. Leamos juntos. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Aquí la ley se refiere a la ley de sacrificio del Antiguo Testamento. Hebreos capítulo 9 y 10 hablan de esa ley de sacrificio. Esa ley de sacrificio por los animales es la sombra de los bienes venideros. Una sombra no es nada. Si hay una sombra de un hombre, si la pisoteamos, ¿le duele a la sombra? No, una sombra. Pero si vemos una sombra, podemos saber, por ahí estará un hombre, ¿verdad? De sustancia. Ese sacrificio era una sombra, no valía. Pero a través de esta sombra, Dios nos enseña. Habrá el sacrificio verdadero, válido para nosotros. Es la ley del Antiguo Testamento. Por esa sombra, como aquí dice, nunca puede hacer perfectos a los que se acercan. Aunque daban muchas veces, por toda la vida, no podían ser perfectos, no podían ser perdonados, porque es una sombra. Versículo 3 y 4. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Estos sacrificios por los animales que cada año se ofrecía, cada vez se hace memoria de los pecados. Aunque daban, siempre se preocupa de sus pecados cada día. Es decir, no puede quitar pecados por los animales. Esto pasa lo mismo ahora también.
los creyentes, cuando cometen pecados, se preocupan, tienen miedo. Así que confiesa su pecado cometido, arrepintiéndose por la boca, por la oración, llorando, y luego se siente bien. Dios me habrá escuchado. Pero luego, cuando comete pecados, otra vez vuelve a tener miedo, preocupándose. Estos nunca puede hacer perfectos a los que se acercan con esa manera, repetidamente. Es un intento humano nada más. Ese intento es imposible para salvación. Entonces, ¿qué es la manera de Dios? Versículo 5. Leamos juntos. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Como los hombres no pueden preparar un sacrificio correcto, válido, no pueden acercarse a Dios por su propia manera, Dios, de parte de Dios, se preparó un cuerpo para sacrificio, para derramar la sangre. Dios, me preparaste cuerpo. ¿Qué cuerpo se referirá? Cuerpo de Jesús. Versículo 10. Leamos juntos. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Como los hombres no pueden, Dios preparó un cuerpo. Dios preparó la única manera para salvación, enviándonos Jesús. Jesús vino como una ofrenda, como un cordero que va a derramar su sangre. Ese es el propósito de venida de Jesús. ¿Quién es Jesús? Vamos a pensar. En Mateo, hablando de su nacimiento, dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Su nombre significa salvación. Él vino con ese propósito, salvar de sus pecados. Jesús empezó su vida pública a los 30 años. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Desde Antiguo Testamento, como aquí Isaías, ya había profetizado, vendría el Mesías. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Él mostró su poder. Así se mostró que era Mesías. Vamos a ver. Padre. Sí. Estoy aquí. Voy a morir. No. Lo que hay en mí ahogándome, mientras mi piedad lo vi, ni lo que esperé, ni lo que anhelé, en mí nada hay.
me han sido herida, más tinieblas me da, torno caigo cada vez más. De algún lugar oigo aún, Señor, su historia del cielo y Padre Dios. Si me acerco a él, si bien poco solo el manto, último afán, él me será. Yo he visto al Señor, de su manto concedido el amor, se apareció en mí su poder, el origen de aflicción, opresor, se me sanó. Yo he visto al Señor, de su manto concedido el amor, se apareció en mí su poder, el origen de aflicción, opresor, se me sanó. Me mira con pasión, contemplando está mi adorno en compasión. Bajo desolación me hizo dar la adoración, le canto amor. Bajo desolación me hizo dar la adoración, le canto amor. Jesús vino y cumplió la profecía, como aquí. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Pero Jesús no vino para solamente algunos enfermos. Jesús dio vida a 3 personas muertas, pero no para algunos. Esta obra de Jesús que curó, que dio vida a los muertos, es el ejemplo que Él iba a cumplir para nosotros. ¿Qué es nuestra enfermedad y nuestra dolencia? Descarriando en el pecado, sin saber a dónde van y al final pierden. Es nuestra dolencia, nuestro destino. En esta desesperación, Jesús vino para sacarnos, rescatarnos. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús invita a las personas trabajados y cargados. Todos los hombres están trabajando con mucha carga. Necesitan descanso, descanso verdadero en su espíritu. Por el pecado no tiene descanso. Como este dibujo, llevando gran carga. Es nuestra vida. Pues Jesús, por este pecado, el principal problema, para este problema principal, vino. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido.
Jesús no vino para ser servido, sino para servir. ¿Cómo? Para dar su vida en rescate por muchos. Para quitar este pecado, Él debería morir, porque es la única manera, pagando esa paga del pecado. Él dijo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Por muchos deberá ser derramada su sangre. Y 1 Juan, leamos juntos. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Jesús, ¿por qué vino? Porque apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Para ser cualificado, para ser un sacrificio válido, Él no debería tener ningún pecado. Un pecador no puede morir por otro pecador, ¿verdad? Porque debe encargarse de su pecado. Él, para hacer ofrenda verdadera, Él no debería tener ningún pecado. La Biblia dice, no hay pecado en Él. ¿Cómo? Él, siendo un hombre que existió hace 2000 años, Él no tuvo ningún pecado. Es el misterio y también es la clave para nuestra salvación. Él fue un hombre real y a la vez es Dios. Jesús es humano de verdad, asimismo Dios verdadero. Porque no hay ningún justo siendo humanos. Por eso Dios vino en carne. Es Jesús. Si Jesús no fuera Dios, Él no puede quitar nuestros pecados. Porque ningún hombre puede ser justo sin pecado. Pues la Biblia nos enseña, mira. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Su otro nombre es Emmanuel, significa Dios con nosotros. Hablando del nacimiento de Jesús, señalando un bebé. Dios está con nosotros. ¿Qué significa? Dios del cielo ha bajado y ahora está con nosotros por Jesús. Dios vino a la tierra para estar con nosotros. Es Jesús. Isaías capítulo 9 es la profecía. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Un niño se refiere al Mesías que ha de venir. Este niño recién nacido es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es Dios. Romanos, vino Cristo, el cual es Dios. 1 Timoteo, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Qué misterio? Dios fue manifestado en carne. Es gran misterio. Los hombres no pueden entender Dios Padre, Jesús Hijo, pero ¿cómo Dios puede ser Jesús a la vez? Es misterio. No podemos entender, no podemos explicar según nuestro razonamiento, pero
es verdad, porque la Biblia nos enseña. Primero Juan, sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios. Jesús es Hijo, a la vez Dios Padre. Filipenses, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Despojándose su posición, se ha hecho semejante a los hombres. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Es Dios, es Jesús. Dios bajó a esta tierra, dejando su trono. Vino a esta tierra sucia. ¿Por qué? Es la única manera. Él vino para morir, para derramar la sangre. Porque sin derramamiento no hay perdón de pecados. Él vino para solucionar nuestro problema, para tomar nuestras enfermedades, nuestras dolencias. Imaginamos, en la policía hay un jefe que controla todos sus equipos. Cuando surge algún accidente, algún atentado, envía su equipo alfa, beta, así controla. Pero un día estalló un atentado en el centro. Los terroristas están negociando con rehenes, con las personas. Piden dinero, ¿no? Si no, iban a matarlos. Él fue informado, pero entre los rehenes hay su hijo. Su hijo está detenido por los terroristas. Entonces, ¿qué haría? Él, solo enviando un equipo, ¿puede estar tranquilo en su despacho? No puede, porque su hijo está en la crisis. Puede morir ya. Él, ¿qué haría? Él mismo se presentaría, ¿verdad? Porque su hijo está en peligro. Dios, para crear todas las cosas, habló. Por su palabra creó todas las cosas. Era suficiente. Para juzgar al pueblo, envió los ángeles. Pero para salvarnos, Él debería estar, debería venir. ¿Por qué? Está muriendo los hombres. Por eso Él mismo se presentó, vino a la tierra. Porque nadie puede amarme como Jesús. Y nadie puede ser perfecto como Él. Por eso Él era único que debería venir para salvar. Vamos a ver Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, 29. Juan capítulo 1, versículo 29, leamos juntos. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Juan el Bautista vio a Jesús y dijo, he aquí el Cordero de Dios, señalando a Jesús, que era joven. A un hombre, indicando a un hombre, es Cordero de Dios. Nos parece muy raro, pero para los judíos que escuchaban esa palabra, ellos podían entender qué significaba. Porque para los judíos, el Cordero se refiere como una ofrenda que iba a ser entregado, derramando su sangre. Ellos entendían, este Jesús va a ser un sacrificio para los pecadores. Pero aquí dice, ese Cordero, que es Jesús, que quita el pecado del mundo. No solamente el pecado de los judíos, sino pecado del mundo. Es Jesús. Él vino para morir para todos los pecadores. Aquí pecado del mundo, ¿hasta cuánto cubre? Vamos a pensar. Ese pecado del mundo, como he dicho, no solamente pecado de los judíos, donde estaba Jesús, sino del mundo, de todos los pueblos, de todas las nacionalidades, ¿verdad? Es pecado del mundo. Y además, ese pecado del mundo cubre no solamente los creyentes, o algunos dicen para los escogidos, no, sino todos. Para todos cubre su sacrificio. Porque pecado del mundo, todo el mundo. Y además, los hombres, los pecadores de la época de Jesús que vivían, pero no solamente su época, sino desde el principio hasta fin, es el pecado del mundo. Entonces, mi pecado también está incluido en el pecado del mundo, ¿sí o no? Sí, porque soy del mundo. Jesús vino para quitar, para encargar el pecado del mundo, de todos. También el pecado de los ateos también. Este pecado del mundo, todos pecados también cubre nuestros pecados cometidos, ¿verdad? También nuestros pecados que podemos cometer, también incluido o no. Sí, es pecado del mundo hasta el fin, ¿verdad? También el pecado que recordamos, sí. También algunos pecados, muchos pecados que ya nos olvidamos, ¿verdad? Estos pecados que ni siquiera no recordamos, Dios cargó en Jesús. Es pecado del mundo que cubre todo. Eso recordamos. Y vamos a ver 1 Timoteo capítulo 1. Primer Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Primer Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Leamos juntos. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Aquí es la palabra de apóstol Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Todos deben saber esta palabra. Todos, porque Jesús vino para todos. Jesús murió para todos. Todos deben saber. Es palabra fiel y digna de ser recibida por todos.
¿Qué palabra? Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Ayer aprendimos, todos somos pecadores, nacimos pecadores. Es decir, Jesús vino para salvar a nosotros. Y además, aquí de los cuales, de los pecadores, yo soy el primero. Jesús vino para salvar al mundo. Pero más concretamente, Jesús vino a salvarme a mí. Yo soy el primero. Yo soy el que necesita más al Salvador. Apóstol Pablo supo esto. Jesús vino para mí, por mi pecado. Eso debemos pensar. Sobre todos los pecadores, yo soy el primero. Pues personalmente debemos relacionar con Jesús, con Salvador. Por su sangre, actualmente hay casi 8,000 millones de personas, habitantes en la tierra, ¿verdad? Por su sangre, por su sacrificio, puede salvar 8,000 millones de personas. ¿Es correcto, verdad? Sí. Jesús vino para 8,000 millones. Pero si la población fuera como 10,000 personas nada más, ¿Él habría venido? Sí, sin importar número. Aunque sea 10,000 personas, habría venido. Si fuera 100 personas nada más en la tierra, también habría venido, ¿verdad? Pero si estuviera yo solo en la tierra, también habría venido. Solo para mí, una persona. Sí. Porque el valor de alma es más allá que un número. Si vemos el Evangelio, un pastor que tiene 100 ovejas, hay 99 ovejas. Pero por una oveja perdida, dejando 99, sale para buscar. Es para un alma. Es el corazón de Dios. Por eso, para salvarme a mí, entre todos los pecadores, yo soy el primero. Jesús vino para salvarme a mí. Eso debemos recordar. Así vino con ese propósito, para salvar a los pecadores. Y al final lo cumplió. Vamos a ver Juan capítulo 19. Juan 19, versículo 30. Juan 19, 30, leamos juntos. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Marchándose, él dejó esa palabra. Consumado es, consumado es. Ha cumplido, ha completado, ha cumplido su propósito de venida y se marchó. Él vino para quitar los pecados. Él vino para salvar a los pecadores. Marchándose, él dejó. Consumado es. Él cumplió esa salvación, derramando toda su sangre y pagó el pecado del mundo. Esa obra de este Antiguo Testamento ya había profetizado. Vamos a ver Isaías 53. Isaías 53, versículo 6.
Isaías 53, versículo 6. Este capítulo 53 de Isaías es la profecía sobre el Mesías. Versículo 6, leamos juntos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos nosotros, como ovejas perdidas, sin tener pastor, nos descarriamos. Es nuestra vida, sin saber nuestro destino. Descarriándose, llegará a la perdición. Es nuestro destino. Cada cual se apartó por su camino. Pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquí Jehová Dios cargó. En él se refiere el Mesías, Jesús. Dios cargó todos pecados de todos nosotros. ¿En quién? En Jesús. Como un cordero que se encarga el pecado de un hombre. Cuando nos descarriamos sin conocer la palabra, sin conocer a Dios. A veces dando espalda a Dios, burlándose de Dios, burlándose de Jesús. En ese momento, en nuestra ignorancia, nuestra desobediencia, en ese momento cargó en Jesús todos nuestros pecados. Sin importar nuestra decisión, sin importar nuestra confesión. Antes que conocemos a Dios, a Jesús, ya hace años, en la cruz, ya se encargó de nuestros pecados. Eso es muy importante. Sin importar nuestra decisión, Él ya preparó, completó todo. Es la gracia unilateral. Es gracia. No depende de nuestra obra. Versículo 5. Por eso Él se encargó de pecado de todos nosotros. Versículo 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él fue herido por nuestras rebeliones. Él fue traspasado por nuestras rebeliones. Nosotros sin conocer, criticábamos de Dios, de Jesús. No nos interesaba la palabra. Por nuestras rebeliones, Él fue herido. Él fue molido por nuestros pecados. Por nuestros pecados. De acto, de nuestro pensamiento, de nuestra palabra. Por nuestros pecados, Él fue molido. Porque eso fue la paga del pecado. En nuestro lugar, Él fue molido. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él fue castigado para darnos la paz. Por el pecado éramos enemigos de Dios. Pero para paz con Dios, Él fue castigado. Por su llaga fuimos nosotros curados. Teníamos enfermedad incurables, enfermedad espiritual que nos lleva a la muerte, a la segunda muerte. Nadie puede curar, pero Jesús, por su llaga, fuimos nosotros curados. Versículo 7.
Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Él no tenía ningún pecado, pero no se frustró por injusticia. Él cayó, no abrió boca, porque él vino para padecer, para morir. Él no se quejó, nada. Sin abrir la boca, padeció y murió. Como este cordero de sacrificio, él fue molido. Le pegaron latigazos. Fue azotado. Como en poco iba a morir, los soldados sin piedad le daban latigazos. Como así, azotes de huesos de hierro, así rasgaba su cuerpo. También él se puso la corona de espina. Cuando cometieron pecados desde Edén, ya salieron espinas. Es un símbolo de maldición por el pecado. Esa maldición que deberíamos llevarnos, él en su cabeza se puso. Fue clavado. Esa pena de cruz empezó justo antes de la venida de Jesús, en la época de Roma. Como esa pena era tan cruel, a los ciudadanos romanos no les daban. Para un malvado que no se puede aceptar, tolerar, daban esa pena de cruz. Sin ninguna misericordia. Con ese clavo. Para colgar un adulto necesitaba ese tamaño. Él fue colgado por 6 horas, desde 9 de la mañana hasta las 3. Por 6 horas fue colgado. Para respirar, él debería levantar su cuerpo apoyando las muñecas clavadas. Así, como la Biblia dice, se descoyuntó todos los huesos. Y dio una lanza en su costado. Así derramó todo el agua y toda la sangre. Así murió. ¿Por qué? Porque padeció, derramando toda la sangre. Eso fue la única manera de quitar nuestros pecados. Él no por su incapacidad fue molido. Él siendo Dios omnipotente, todopoderoso, él mismo se sacrificó para salvarnos. Vamos a ver el video pensando el significado. Por su gracia y por su amor, fui por él salvado. Es Jesús el Señor, mi esperanza eterna. Él me amó y me salvó.
su gracia tierna, en Jesús mi Salvador, pongo mi confianza, toda mi necesidad, su plena abundancia es Jesús el Señor, mi esperanza eterna. Él me amó y me salvó en su gracia tierna. Cerca de mi buen pastor, vivo cada día, toda gracia en su Señor, haya el alma mía. Es Jesús el Señor, mi esperanza eterna. Él me amó y me salvó en su gracia tierna. En esta película, Ben-Hur, la clave es la sangre de Jesús. El director quería mostrar, quería expresar ese tema. Vamos a ver Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Versículo 12. Hebreos 9, 12. Leamos juntos. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Que no por sangre de los animales, sino por su propia sangre, sangre de Jesús. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Lugar santísimo es donde está Dios. Los hombres pecadores no pueden acercarse a Dios, lugar santísimo. Pero para cruzar esa pared, solo por la sangre de Jesús. Por eso, por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Los hombres no pueden atravesar, ¿no?, a Dios por el pecado, por esa división. Por eso Dios preparó Jesús. Y por su sangre entró una vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Eterna redención. Redención es perdón de pecados, pero eterna.
una vez para siempre. En nuestra vida, desde el nacimiento hasta ahora, en nuestra vida hemos cometido muchos pecados. No todos los pecados podemos recordar, ¿verdad? Nos hemos olvidado de muchos pecados. Estos pecados cometidos, que recordemos o no, estos pecados Jesús en la cruz lo llevó o no. Sí, porque Dios cargó en él todos nuestros pecados, ¿verdad? Y ahora, por eso en estos pecados cometidos, por su sangre fueron perdonados, fueron quitados. La Biblia nos enseña. Y además, pensamos, a partir de ahora, también en nuestra vida podemos cometer pecados, ¿verdad? Estos pecados aún no hemos cometido, podemos cometer. Esos pecados, ¿cómo será quitado? ¿Cómo será quitado? ¿Qué necesitaría? He dicho, el perdón de pecado es solo por la sangre. No hay otra manera. Eso no sirve los intentos humanos. Entonces, ¿necesitaría otra sangre para quitar nuestros pecados futuros? No. Una vez, esa sangre en la cruz ya cubre hasta nuestro futuro. Aunque no cometemos ahora, pero Dios ya cubrió hasta nuestros pecados futuros. Por eso, eterna redención. Porque una vez, Él no va a morir otra vez. Una vez cumplió todo para siempre. Es eterna redención. Vamos a ver, versículo 25 y 26, capítulo 9, 25 y 26. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Los sacerdotes cada año repetidamente debería ofrecerse, ¿verdad? Pero él no quería venir más veces. Por eso solo de una vez se presentó para siempre, porque su sangre cubre para siempre, de nuestro nacimiento hasta nuestra muerte. Desde el primer hombre de la historia, desde el pecado de Adán, hasta el último hombre de la tierra. Es eterna redención. Nosotros no sabemos un año después qué pecado cometeremos. No sabemos, ¿verdad? Pero Dios lo sabe o no. Sí. Dios que sabe toda nuestra vida hasta el fin, Él mismo, Dios mismo, cargó en Jesús nuestros pecados. Nosotros no podemos encargar nuestro pecado en Jesús, pero Dios sí. En la calle podemos ver a 100 metros, ¿verdad? Por nuestra vista. Pero si subimos en el monte, podemos ver toda Madrid, ¿verdad? En el satélite puede ver toda la tierra. Hay diferencia de su vista. Dios pertenece a la eternidad. Nosotros no sabemos del futuro, pero Dios pertenece a la eternidad. Por eso la Biblia, desde principio hasta fin, ya se ha escrito. Dios omnisciente
cargó nuestros pecados en Jesús. Y por su sangre, de una vez para siempre, se quitó el pecado del mundo. Mira. Por ejemplo, pensamos, es nuestro pecado cometidos. Teniendo ese pecado, ¿qué sería? Sangre, ¿no? Dios cubrió por la sangre de Jesús. Ya no se ve pecado negro, ¿verdad? Ya está cubierto por la sangre. Y desde ahora podemos cometer otros pecados. ¿Ese pecado cómo solucionará? También está incluido. La sangre cubre no solamente los pecados cometidos, hasta el pecado de futuro ya cubre todo. Así. No se ve, ¿no? De una vez para siempre. Hebreos capítulo 10. Vamos a ver. Hebreos 10, 12. Hebreos 10, 12. Leamos juntos. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Aquí, habiendo ofrecido una vez para siempre por los pecados. Una vez para siempre, versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una sola ofrenda, que es Jesús, por su sangre, perfectos para siempre. Versículo 17 y 18, leamos juntos. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Hablando del sacrificio de Jesús, aquí es la palabra de Dios. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Por qué? Por la sangre de Jesús ya fue pagado legítimamente. Pues Él no quiere saber nada de nuestros pecados. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. No necesita más ofrendas, no necesita más sangre para pecado. ¿Por qué? Una vez, para siempre. No me acordaré, es la palabra de Dios. Porque se ha pagado. Mira. Hemos visto la ley de Antiguo Testamento sobre sacrificio por el animal. Era para los judíos. El Nuevo Testamento era la sombra, ¿verdad? El Nuevo Testamento ya vino la sustancia, lo verdadero, para todo el mundo, para nosotros. No por animal, sino por Jesús. En el Antiguo Testamento, cada año debería repetir, ofrecer. Pero una vez en la cruz, que valía eternamente. Era la sombra por los animales. Al final vino lo verdadero, que es Jesús. Isaías, su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Siempre todos. Se enfatiza todos esa palabra. Porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. En la espalda de Dios, Dios echó todos nuestros pecados en su espalda. ¿Qué quiere decir? No quiere saber nada. No me acordaré de tus pecados, porque se ha pagado por la sangre de Jesús.
Él volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. En lo profundo del mar, si navegamos en océano, si se nos cae un anillo muy precioso, pero si se cae en el mar, en medio del océano, puede volver a encontrar. Imposible. Dios echará todos nuestros pecados en lo profundo del mar. Él no se va a acordar de nuestros pecados. Isaías 43, leamos juntos. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Dios borró nuestras rebeliones. Aquí está lleno de pecados, pero por su sangre borró. Ya no se ve nuestros pecados. Y nos dice, leamos juntos, yo deshice como una nube tus rebeliones, como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Dios deshizo nuestros pecados. Y nos dice, vuélvete a mí, porque yo te redimí. Completando de esta remisión, este perdón de pecado, y nos llama. Mira aquí, vuélvete a mí, y yo te redimí. ¿Cuál es primero? ¿Volvernos a Dios o Dios me redime? Dios primero nos redimió. Primero, y luego nos invita. Vuélvete a mí. Sin importar nuestro arrepentimiento, ya nos preparó, ya nos abrió ese camino y nos llama que venga. Pues no podemos confundirnos de este tema. Algunos piensan, cuando me arrepiento, el Señor me recibirá. Cuando me arrepiento, me perdonará. Como que depende de sí mismo. Pero no es así. Ya nos preparó todo, habiendo obtenido eterna redención. Y nos llama, vuélvete a mí. Venga libremente. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Hebreos 10, 19. 19 y 20, leamos juntos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Así que, hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. No podíamos acercarnos a Dios por el pecado, pero por su sangre quitó esta barrera y nos abrió un camino para entrar en el lugar santísimo, donde está Dios. Por eso ya tenemos libertad, ya tenemos confianza por la sangre, no por nuestra propia justicia, no por nuestra obra, sino por la sangre, ya tenemos libertad, tenemos acceso libre para Dios. Porque se ha quitado pecados. Vamos a ver Efesios capítulo 1, 7. Efesios 1, 7. Leamos juntos. En quien tenemos redención por su sangre,
el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En quien en Cristo tenemos redención, perdón de pecados, por su sangre. La sangre es la clave. La sangre fue derramada. Legítimamente nuestros pecados fueron quitados, según la ley de Dios. El perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. En la cruz se cumplieron que la justicia de Dios, paga del pecado, fue pagada legítimamente por su sangre. También en la cruz se mostró el amor de Dios para nosotros. Por la gracia, aquí dice, aquí tenemos redención, tenemos perdón de pecados. Presente, ahora ya tenemos, porque Cristo ya había cumplido. Ahora tenemos, no tendremos, ya tenemos. Capítulo 2, versículo 4 y 5. Efesios capítulo 2, 4 y 5. Leamos juntos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dios misericordioso por su gran amor, aun estando nosotros muertos en pecados. Por el pecado estábamos muertos ante Dios. No teníamos vida espiritual. Pero cuando Jesús quitó nuestros pecados, entonces nos dio vida. Antes no teníamos vida con Dios, pero por el perdón de pecados ya tenemos vida. Es decir, cuando uno comprende y cree ese perdón de pecado, ese momento nace de nuevo. Nace espiritualmente. Ya tiene comunicación con Dios. Porque Dios no ve nuestros pecados. Todos fueron quitados por la sangre. La última parte, versículo 5. Por gracia sois salvos. Los que tienen ese perdón de pecado son salvos. La Biblia habla de la salvación. Dios quiere que todos sean salvos. Solo por el perdón de pecados sois salvos. Los salvos significa los perdonados por la sangre de Jesús. Esa persona que tiene perdón de pecados, ¿a dónde irá? ¿Al cielo o al infierno? Sí. Como son quitados todos los pecados, ya puede ir al cielo. Porque van al infierno por el pecado. Pero una persona que fue solucionada del pecado ya puede ir al cielo. Ya tiene acceso libre al cielo. Muchos escuchan el evangelio. Sí, la sangre de Jesús me quitó todos los pecados. Entonces, ¿usted a dónde iría? Yo aún al infierno, porque me falta mucho. No tiene sentido. Esa persona aún se confía en su estado. Si lleva bien vida cristiana, entonces yo seré capaz de ir al cielo. Esa persona no confía en la sangre de Jesús, sino en sí mismo. Depende de su estado, piensa, podría ir al cielo. Si uno confía solamente en la sangre de Jesús, solo mirando la sangre de Jesús y su promesa, tiene confianza. Yo puedo ir al cielo, no por mí, sino por la sangre de Jesús. Soy salvo, no por mi obra, sino por gracia. Versículo 8 y 9. Leamos juntos.
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia sois salvos. Por gracia, por la gracia de Dios, sois salvos. Dios ya perdonó por la sangre de Jesús todos los pecados. Entonces, ¿todos son salvos? Una trampa. Dios quitó todos los pecados, pero no todos son salvos. ¿Por qué? Aquí, único requisito para ser salvo, por medio de la fe. Dios ha cumplido todo. Nos toca creer lo que hizo Dios. Por fe podemos participar en esa gracia completa. ¿Qué es creer? Aceptar lo que es verdadero. Cuando escuchamos sinceramente la palabra de Dios, podemos entender, comprender. Él hizo, Él completó. Sí es verdad. Aceptar, tal cual, como dice la Biblia, es creer. No necesita un esfuerzo ni un sacrificio para la fe. Creer es aceptar, recibir, ¿no? Normalmente. Por eso solo por medio de la fe. Entonces, ¿la salvación es fácil o difícil? Fácil, porque Dios no nos pide que cumplamos algo, sino solo que escuchemos y lo creamos. Porque Dios quiere que todos sean salvos. Por eso ha hecho fácil. Cualquier persona pueda ser salvo, solo por escuchar y creer. Es la gracia de Dios. Por eso esto no de vosotros. Aunque somos salvos, no podemos gloriarnos. Yo soy salvo por mi cosa. No podemos. ¿Por qué? No de nosotros, sino es don de Dios. Es regalo de Dios. Dios preparó con gran precio. Con la sangre de Jesús nos preparó y nos dio gratuitamente. Es el regalo de Dios. Dios nos da un regalo, tenemos que recibirlo con agradecimiento. Entonces, ese regalo ya es mío. Solo recibimos con agradecimiento. Es la salvación, es la fe. Confiar en lo que dice Dios. Versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Solo un salvo verdadero que ha comprendido esa gracia, ese amor, siempre quiere anunciar esa gracia, dando gracias solamente a Dios, no gloriándose. ¿Ustedes han podido comprender esa gracia? ¿Sí o no? Es muy clara y fácil. Por eso, hasta mañana vamos a completar este seminario. Mañana vamos a ver un poco más sobre Evangelio. Hoy hasta aquí. Vamos a orar. Dios del amor, gracias por permitirnos esta ocasión. Estamos ante tu palabra. No éramos capaces de estar ante ti, pero por tu misericordia, tú nos preparaste todo de antemano y nos llamaste ante tu palabra. Guíanos hasta final para que comprendamos tu gran gracia, todos los que están aquí. Gracias por
habernos permitido el día de hoy y del seminario. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.